días y era un proceso absolutamente impepinable. Yo no soy representante de los medios de Madrid ni me voy a erigir en ello, pero sí que me sorprendió el domingo. No, si no lo digo, no lo digo. No, pero bueno, que somos un medio que emite a nivel nacional. Genéricamente, no. Pero voy al grano, Sí, no me quiero enredar con esto, pero, Ferran, de verdad. O sea, pero hay una cosa que a mí sí me sorprendió de la entrevista que Jordi Évole hizo el domingo a Puigdemont, ¿sí? Unas declaraciones en concreto de Puigdemont. ¿Sí? Le preguntaba a Jordi, oye, ¿cómo se van a montar las mesas? Decía, bueno, pues si no están las citaciones, si no tenemos presidente de mesa, ni están compuestas las mesas, el primero que llegue. ¿Cómo que el primero que llegue, Ferran? Es lo que dice la LOREC. Sí, es lo que dice la LOREC. Pero eso, la ley orgánica del régimen electoral general, el primero que es llegue, una ley aprobada... Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Pues corriendo unos y otros para ver quién llega primero. Las mismas... Sí. No, pero perdona, las mismas que en unas elecciones generales o en unas elecciones al Parlamento Europeo no lo hemos o visto unas nunca municipales. eso, hombre. Es decir, la LOREC... No, sí que lo hemos visto y ha pasado, buscar casos. La LOREC, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que es una ley española aprobada por las Cortes, dice que hay unos titulares de la mesa, que hay unos suplentes y que si a la hora de constituirse esa mesa ni están los titulares ni están los suplentes, los primeros electores que llegan quedan constituidos en mesa electoral. Eso es lo que dice la LOREC, que es una ley española aprobada por las Cortes. Tengo el teléfono que me echa humo diciendo que la LOREC no dice eso, pero como no tengo manera de comprobarlo en directo, Ferran, no te voy a llevar la contraria. Yo, desde luego, no recuerdo ningún caso donde los ciudadanos hayan corrido unos u otros para abrir un colegio electoral y plantar las urnas. Y tengo 42 años. No lo recuerdo. De acuerdo, bueno. Dime tú cuál. De acuerdo, ¿vale? Dime algún caso. Sí, dime algún caso. No, yo tampoco tengo... Bueno, ya. No lo tengo yo tampoco. Estoy en tu misma situación, mamen. Bueno, hay otro aspecto que no quiero dejar de preguntarte por él, y tiene que ver con la calle. Hemos visto también movilizaciones en los últimos días. Decíamos, ¿dónde está la mayoría silenciosa o la minoría silenciosa que no está diciendo nada? Bueno, pues han salido también estos días. ¿Cómo se va a solucionar el domingo un posible conflicto en la calle? De los ciudadanos con los Mossos, de ciudadanos entre ciudadanos. Porque la verdad es que el ejemplo ha sido pacífico hasta ahora, pero todo el mundo tiene en el foco esto. Sí, de momento los únicos incidentes que ha habido relacionados con este proceso los ha protagonizado la extrema derecha, ya fuera en el año 2013 en Madrid, el día de la Diada en Blanquerna, o el otro día en Zaragoza, o anteayer en Valencia en un acto de apoyo al referéndum. Pero la verdad, no sé, de momento los Mossos d'Esquadra y también la Guardia Civil y la Policía Nacional que están en Cataluña no han tenido problemas para controlar el orden y para que no haya casos de violencia. Entonces, bueno, no sé, supongo que deberíais preguntarles a ellos cómo van a hacer para controlar esto, pero por el momento no parece que nadie en Cataluña, ni de los partidarios del sí o de los partidarios del no o de no votar, esté llamando a la violencia. Eso es un hecho cierto. Ferran Casas, gracias. A vosotros. Hoy también ha sido... Dime. Porque están los dos coches de la Guardia Civil y la Guardia Civil que no pudo salir de eso. Pero, y la LOREC... Esa era una operación policial. Yo le preguntaba por el ambiente en la calle, ¿no? Pues eso fue en la calle, el ambiente. Sí, ese ambiente estaba... Y ese ambiente se va a repetir, y ese ambiente se va a repetir el sábado y el domingo. No tengo bola de cristal y espero que no se repita. Solo decir que la LOREC, en la mesa electoral, la composición de mesa electoral, en ningún caso dice lo que ha dicho Ferran Casas. No, me acabo de leer toda la composición de las mesas. No aparece. Y no aparece eso. O sea, no aparece, simplemente. Hoy también ha sido protagonista de la jornada un vídeo del presidente Puigdemont en Twitter. Minerva contra Nubis. La verdad es que en los últimos días el Twitter de Puigdemont está dando mucho que hablar. La operación judicial contra el referéndum ha paralizado papeletas, notificaciones, precintado colegios y cerrado webs. Pero no ha conseguido detener a Puigdemont en Twitter. Hi haurà urnes, hi haurà paperetes, hi haurà col·legis electorals. Ese es su mensaje a pesar del operativo de la Guardia Civil que ha golpeado a la organización de la consulta. La operación se llama Anubis en alusión al dios egipcio de la muerte y esta misma mañana a la hora de desayunar, Puigdemont enfrentaba a Anubis con Minerva, la diosa romana de la sabiduría, para titular este vídeo en el que se imprimen papeletas para el domingo. El
les cerraron la web del referéndum suspendido, Puigdemont colgó en su Twitter un link que sí funcionaba. La web del referéndum está disponible desde otra dirección. Entrad a través de este enlace. Y animaba a visitar las réplicas que crearon en el extranjero En el espacio de un mensaje de Twitter. adjuntando instrucciones para saltarse el bloqueo. Es imposible poner puertas al campo. Seguimos. El miércoles pasado, la Guardia Civil iniciaba la operación contra los preparativos de la consulta y un día después, Puigdemont compartía un link para que los ciudadanos consultaran dónde les tocaba votar. ¿Dónde se podrá votar el próximo día 1 de octubre? En esta web encontrarás el lugar donde te corresponde. El viernes, el TSJ catalán ordenaba deshabilitar esa web y Puigdemont contestaba con un nuevo link. No hay que subestimar ni la capacidad del propio gobierno catalán ni de la capacidad del pueblo de Cataluña. La última actualización es este tuit que ha fijado en su perfil. ¿Quieres saber a dónde debes ir a votar? Bájate la app 1 de octubre para Android y actualízala cada día para recibir novedades. Veremos si es la última vez que el presidente catalán utiliza su Twitter para sortear las decisiones judiciales. Bueno, más redes y más referéndum. Javi Fuente. Mamen, para muchos el tuit del Procés lo ha publicado en Gerard Piqué, el futbolista del Barcelona. Más de 80.000 interacciones y no se moja, se empapa directamente. Dice, desde hoy hasta el domingo hay que expresarse pacíficamente, no les demos ninguna excusa, es lo que quieren, hay que cantar bien alto y bien fuerte. Votaré. Como decimos, uno de los tuits, o el más mediático hasta el momento del Procés, que ha causado muchísima controversia en las redes sociales. Muchos a favor, muchos en contra. Lo que está claro es que Gerard Piqué jamás deja indiferente en sus redes sociales. Gracias, Javi. Tampoco la Iglesia deja indiferente y la verdad es que ha entrado la Iglesia directamente en el debate del referéndum catalán. David Cervera, jefe de Nacional de La Sexta. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me dejas que empiece hoy yo haciendo la pregunta? ¿Tú quieres empezar haciendo preguntas? ¿Quiere Dios la unidad de España? Mírale, qué y gracioso. lo digo, no, lo digo desde el máximo respeto a los sentimientos religiosos y lo digo porque ayer el dices párroco la de pregunta. Calella se molestó contigo por una pregunta similar. Decía que estaba fuera de lugar, pero yo voy a poner eso en discusión porque son los propios miembros de la Iglesia, incluso de la jerarquía eclesiástica, los que especulan con ello, los que desde una misma creencia interpretan pues la palabra de Dios, el Evangelio, llevándolo a su terreno político. Año 2015. El cardenal arzobispo de Valencia, Cañizares, del sector más conservador, convocó en la Catedral Valenciana una vigilia en defensa de la unidad de España. Y cuando hablaba de la unidad de España, ¿qué dijo? Dios quiere la unidad. Escuchamos. Hay muchas personas sufriendo, y mucho, por diversos motivos. También por lo que sucede en España, por su unidad amenazada. ¡Qué alegría! ¡Qué dulzura convivir los hermanos unidos! Dios quiere esto, unidad. Dios quiere la unidad de España. Frente a esta lectura del cristianismo, ¿qué tenemos? Pues a cientos de sacerdotes catalanes que han firmado un manifiesto en el que no llegan a Dios, pero sí que dicen que el Evangelio directamente defiende este referéndum. Recordemos ayer, en este programa, Cinto Busquets, párroco de Calella, llevando la contraria a Cañizares, diciendo, la unidad de España, esta unidad de España no es ni cristiana. Dios es Padre de todos y tenemos que ser hermanos. Y ustedes con este discurso están imponiéndonos una unidad que no es cristiana y que no es humana. No puede ser el principio fundamental la unidad de España. Eso es herencia del franquismo. La libertad de las personas de agruparse como quieran. Eso es la doctrina de la Iglesia. Bueno, y no es el único, porque también, aparte hay un porcentaje considerable de religiosos, incluso obispos como el de Solsona, que va a votar, pero hemos encontrado incluso un religioso de la abadía de Montserrat, Hilari Raguer, un prestigioso incluso historiador, que llegó a interpretar y a decir que es absolutamente seguro que el Papa Francisco reconocería la República de Cataluña. Nunca se ha pronunciado, pero él decía que por necesidad pastoral, un argumento que yo no alcanzo a explicar, pero lo dijo así. Y, es decir, religiosos de la misma utilizan el Evangelio. Así que no nos riñan a los periodistas, que nuestra misión es mucho más prosaica. No tenemos que interpretar nada. Pero interpretan el Evangelio, pero también la ley. Porque Cinto Busquets en Onda Cero ha llegado a decir que si no hay colegios electorales, abre la Iglesia para que se vote en su parroquia.
Si cierran la escuela, por supuesto que sí, y creo que la mayor parte de los sacerdotes lo haríamos. Si no hay urnas de cristal, se cogerá una caja de cartón, será un agujero, se precintará, y las personas que estarán ahí, en la mesa, y los observadores serán los que garantizarán que una persona, un voto. Bueno, ayer entrevistábamos a Cinto Busquets aquí en este programa precisamente porque había hablado la conferencia episcopal. ¿Y cuál es el punto más